La peor humillación ocurrió el domingo a las 11 de la mañana, en el chat familiar de WhatsApp, cuando mi madre preguntó qué hacía mi esposa besando a otro hombre. Un video cuadrado, mal grabado. Les escribo desde Valencia, ahora ya estoy divorciado, pero ha sido algo muy reciente. Me llamo Gabriel Navarro y, hasta ese domingo, pensaba que mi matrimonio con Isabel Molina era normal. Llevábamos juntos 10 años, teníamos un piso en Patras y una hija de 8 años, Martina. Lo único extraño de las últimas semanas era que Isabel prestaba más atención al móvil, salía más a menudo con sus compañeros de trabajo y hablaba mucho del estrés, de proyectos, de un nuevo jefe muy exigente. Isabel dijo que llegaría un poco más tarde porque estaba cansada y quería darse una ducha tranquila y que iría en metro. Me pareció extraño, pero no tanto como para darle importancia. Llegué solo. Mi madre me dijo que Isabel siempre estaba ocupada, mi padre encendió la televisión y yo, mientras tanto, abrí WhatsApp para ver el audio del trabajo. Entonces vi un mensaje de mi prima Laura en el grupo, Familia Navarro. Un video con una terraza llena de gente gritando, olé, Isabel, y varios emojis riéndose. Debajo, mi madre escribió, ¿qué es esto? Y luego Laura escribió, lo siento, lo envié por error. Mensaje eliminado. Pero el video ya se había descargado en mi móvil. Noté ese pinchazo raro en el pecho, la mezcla de curiosidad y mal rollo. Abrí detalles del video. Fecha de la noche anterior. Ubicación: una sala de fiestas en el puerto de Valencia, justo el sitio donde Isabel me había dicho que era la cena de empresa, una cena muy seria supuestamente con jefes y proveedores. Estaban etiquetados algunos nombres que conocía y uno que me dejó frío: Raúl Vega. Raúl era un viejo amigo de la familia, de los veranos en Benicassim, el típico tío simpático que todo el mundo invita a las barbacoas. Hacía meses que no lo veía, pero si recordaba una frase de Isabel de hacía poco: Raúl está viviendo aquí otra vez, me lo encontré por el centro, a ver si quedamos con él algún día. En ese momento no me hizo ruido. Viendo su nombre pegado al de mi mujer en ese video, me empezó a doler el estómago. Mi madre me miró desde la mesa y dijo: Gabriel, ¿qué cara se te ha quedado? ¿Ha pasado algo? Noté las manos sudadas, el móvil pegado a la palma. Podía haber soltado una excusa, reírme, cerrar el chat. Pero no. Fui al menú de compartir y, en vez de enviarlo a nadie, lo abrí. La pantalla del salón de mis padres estaba encendida con el partido, pero yo solo veía la del móvil. El dedo me temblaba mientras acercaba la yema al icono de play. Cuando el video empezó, el sonido me pegó de golpe, la música a todo volumen, gente gritando, risas, el típico caos de un local del puerto un sábado a las 2 de la mañana. Al principio solo se veía gente bailando, el móvil moviéndose, luces azules, vasos en alto. Pensé: igual es una chorrada, igual estoy exagerando. Entonces la cámara giró y la imagen se estabilizó un poco. Y ahí estaba Isabel. Mi mujer. Vestido negro corto que yo no le había visto nunca, los hombros descubiertos, el pelo suelto, riéndose con la cabeza para atrás. A su lado, pegado, Raúl Vega, camisa blanca medio desabrochada, la mano en su cintura como si fuera lo más normal del mundo. Noté cómo se me aflojaban las piernas, me senté sin decir nada en la silla de la cocina de mis padres, apoyando el móvil en la mesa para que no se me cayera. Dentro del video alguien gritaba besó y otra voz decía: tú y el de negro, Isabel. Isabel giró la cara hacia Raúl con esa sonrisa de borracha feliz que yo reconocía perfectamente. Él le dijo algo al oído, ella le dio un empujón suave en el pecho, de esos de no, ¿qué dices?, pero se quedó ahí, delante de él. Raúl le cogió la cara con las dos manos. Y la besó. No fue un pico tonto. Fue un beso largo, con ella agarrándole la nuca cuando al principio parecía que se apartaba. La música seguía sonando,
pero yo solo oía el zumbido de mi propia sangre en las orejas. Mientras veía eso, la pantalla se llenó de notificaciones del grupo. Mi madre puso Isabel, hija, ¿qué broma es esta? Mi hermana escribió Laura tía, ¿pero qué envías? Laura respondió es que anoche se lió un poco la cosa, estaban todos muy contentos, no quería que lo vierais ustedes. Mensaje eliminado otra vez. Yo levanté la vista y vi a mi padre sacando la paella del horno, ajeno, canturreando. Apreté tanto el móvil que se me clavó el borde en la mano. Mi primera reacción fue una especie de bloqueo raro. No lloré, no grité. Sentí calor, como si el cuerpo me quemara por dentro, mientras la cabeza se me quedaba helada. El video siguió unos segundos más, con Isabel y Raúl aún muy cerca, él diciéndole algo que el micrófono no pilló bien. Pero sí se oyó una frase de ella que no se me va a olvidar nunca. Raúl, nos están grabando, tío, que luego lo ve toda la familia. Lo dijo riendo, apoyando la frente en la de él. Él contestó y que, si ya lo saben todos. Ahí se me revolvió el estómago. Esa frase no era de un beso de una noche loca. Sonaba a algo que venía de atrás. El video acabó con un corte brusco y un olé de fondo. Me quedé mirando la pantalla negra un segundo largo, con la mandíbula apretada hasta que me dolieron los dientes. En vez de escribirle a Isabel, abrí Instagram y busqué el nombre del local. Historias destacadas, fotos de la noche, gente etiquetada. En una foto de grupo vi a Isabel al fondo, sentada en una mesa baja, Raúl a su lado, muy cerca, ella con la mano en su rodilla, sin darse cuenta de que salía en la foto. Hora de la foto, 1:30. El video del beso era a las 2:15. Bajé más. Otra foto, en la barra, ella de espaldas y él agarrándole la cintura. Otra, fuera, fumando, los dos solos. Todo de la misma noche. Noté un pequeño temblor en las manos mientras hacía zoom, como si hubiera tomado demasiado café. Entonces vi otro detalle que me remató. En el correo compartido que usamos para las reservas, en la bandeja de entrada del móvil, había un mensaje reciente resaltado en negrita. Reserva confirmada, Bar El Muelle, 2 personas, domingo 19, 19:30, terraza frente al mar. Ese mismo día, esa misma tarde, ahí, en la Malvarrosa. Remitente Raúl Vega. En observaciones ponía mesa tranquila, por favor. Miré la hora. Eran las 11:20. Tenía 7 horas. Guardé el video en una carpeta aparte, cerré todas las apps, me levanté de la silla y le dije a mi madre que no me encontraba muy bien, que igual no me quedaba a comer. Mientras ella protestaba que como me iba a ir sin probar la paella, yo ya estaba pensando en el bar de la playa y en qué iba a hacer cuando los viera juntos allí. No te voy a mentir. El resto del día hasta las 7:30 fue una especie de piloto automático. Comía medias con mis padres porque insistieron, apenas probé el arroz, todo me sabía igual. Les dije que Isabel estaba muy cansada y que por eso no vendría, que luego pasaría a verles. Mi madre murmuró algo de que últimamente no se la veía mucho. Yo asentí sin decir nada, con la sensación de estar sentado encima de una bomba sin cables visibles. Volví a casa en el coche, cerré la puerta del piso y me desplomé en el sofá, poniendo el móvil en modo avión unos minutos solo para no oír ni ver nada. Cuando lo volví a activar tenía mensajes de Isabel diciendo que seguía hecha polvo de la cena de empresa, que iba a quedarse en casa de su compañera Marta viendo pelis y que si me importaba mucho. Le contesté tranquilo cariño, descansa, yo estoy con mis padres. Mientras escribía eso, miraba la reserva del bar El Muelle en el móvil. A las 7 salí de casa con una calma rara, fría, que no era normal en mí. Llevaba el video guardado, la batería al 100% y un nudo en la garganta que no se iba. Aparqué lejos del paseo de la Malvarrosa para tener tiempo de respirar mientras andaba.
El mar estaba en calma, parejas paseando, niños con patinete, olor a fritura de los chiringuitos. Todo ese ruido normal contrastaba con la película que yo tenía por dentro. Llegué al bar El Muelle a las 7:25. Terraza de madera, farolillos, mesas blancas, música suave, un camarero limpiando vasos. Hice como que miraba el móvil en la entrada. A las 7:32 los vi. Raúl apareció primero, vaquero oscuro, camisa azul, esa sonrisa de siempre que a mí me había caído bien toda la vida. Detrás, Isabel, con una cazadora vaquera que yo le había regalado, el mismo vestido negro de la noche anterior pero con unas zapatillas blancas. Se reían de algo, muy naturales, ella le tocó el brazo al entrar, y el camarero los llevó a una mesa en la esquina de la terraza, casi pegada a la barandilla, con vistas al mar. Se sentaron uno frente al otro, sin prisa, como quien repite un plan conocido. Yo me quedé de pie unos segundos, notando el corazón a toda velocidad y las manos sorprendentemente firmes. Luego caminé directo hacia su mesa. Raúl me vio antes que Isabel. La sonrisa se le apagó de golpe, se le tensó la mandíbula. Isabel tardó un segundo más en girarse. Cuando me reconoció, se le cambió la cara como si la hubieran tirado agua fría. No dijo ni una palabra. Yo arrastré una silla de la mesa de al lado y la coloqué con calma junto a ellos. Me senté sin pedir permiso. Raúl fue el primero en hablar. Gabriel, tío, ¿podemos explicar esto? Le corté con la mano. Dije despacio Isabel, ayer en el puerto te besaste con él delante de media Valencia, y hoy tienes una reserva para dos con vistas al mar. No hay mucho que explicar. Ella abrió la boca, pero solo le salió un Gabriel, no es lo que piensas. Sentí un impulso de reírme de lo absurdo de la frase, porque era exactamente lo que estaba pensando. Saqué el móvil, abrí el video, sin ponerlo a reproducir todavía, y dejé la pantalla boca arriba en la mesa, entre las cervezas que acababan de servir. Dije lo he visto yo, lo ha visto mi madre, lo han visto mis hermanas. Lo ha visto tu prima Laura cuando lo grabó. Lo habrá visto medio grupo de anoche. Pregunto una sola cosa desde cuándo. Ahí fue cuando la cara de Isabel cambió de pánico a algo que parecía más bien cansancio, como si se hubiera rendido. Murmuró hace unos meses. Raúl añadió solo fue a partir de agosto, tío, cuando nos reencontramos en Benicassim, nos liamos una noche y luego. Me entró un calor súbito, recordando las fotos de aquel verano, las veces que Isabel se quedaba tomando algo mientras yo me llevaba a Martina a dormir al apartamento. Le pregunté a Isabel mirando solo a ella ¿has pensado en dejarme, sí o no? Se le llenaron los ojos de lágrimas, se frotó la frente con la mano. Dijo he pensado en todo, estaba agobiada, me sentía sola, tú siempre estabas cansado, y cuando apareció Raúl fue como un escape, pero no quería hacerte daño. En ese momento, en vez de montar el numerito que medio bar esperaba, sentí algo muy simple como si una puerta se cerrara dentro de mí. Respondí muy tranquilo pues lo has hecho de la forma más completa posible. Raúl intentó intervenir diciendo que asumía su parte, que me pedía perdón, que él no quería romper familias. Lo miré un segundo y vi al mismo tío que había jugado al fútbol conmigo en la playa, ahora sentado frente a mí, liado con mi mujer. Me levanté lentamente. Les dije mañana hablaremos en casa, Isabel. Hoy disfrutad de vuestro escape. Pero que sepas que a partir de ahora cada cosa que hagas tiene consecuencias. Ella se levantó también, me agarró del antebrazo, la mano le temblaba. Gabriel, no te vayas así, por favor, hablamos los tres. Me solté despacio y solo dije hablaremos tú y yo. Y me fui, con la sensación de que el aire del paseo pesaba el doble mientras caminaba hacia el coche pensando en qué tipo de consecuencias iban a ser esas. Esa noche dormí en el sofá, aunque dormir es una forma generosa de llamarlo. Me tumbé vestido, mirando al techo,
con el video del beso guardado en varias copias y el ruido del mar todavía en la cabeza. Isabel llegó a casa pasada la medianoche. Escuché la llave, el silencio en el recibidor, sus pasos dudando. Entró en el salón, me vio en el sofá, dio 2 pasos hacia mí y se quedó parada. Dijo muy bajito: Gabriel, ¿podemos hablar? Yo estaba demasiado cargado como para tener esa conversación a las 12:30, con Martina durmiendo en casa de los abuelos sin saber nada. Levanté la mano y le dije: mañana, después de dejar a la niña en el cole. Da igual lo que me cuentes hoy, nada va a arreglarse mientras yo tenga esta imagen en la cabeza. Se le quebró la voz al contestar: vale, me ducho y me acuesto. Se fue al baño sin encender la luz del pasillo, como si la oscuridad la protegiera. A la mañana siguiente la venganza empezó de la forma menos épica posible, delante del ordenador, con un café frío. Soy contable en una asesoría, no un asesino a sueldo, así que mi campo de batalla eran las cuentas, los contratos, las cosas que llevan números. Abrí nuestra banca online y, con una precisión mecánica, transferí la mitad exacta de todos los ahorros conjuntos a una cuenta nueva que había abierto esa misma mañana a mi nombre. Cancelé las tarjetas adicionales donde figuraba Isabel, dejándole solo la suya de nómina, para que no pudiera desaparecer con dinero que también era mío. Llamé al banco, informé de que estábamos en proceso de separación y pedí que para cualquier operación gorda hicieran falta las 2 firmas. El chico del banco, educado, solo dijo: entendido, Gabriel, ya lo dejo anotado. Cada clic era una forma de agarrar algo de control en medio del caos. Luego llegó la parte social. No hice un envío masivo del video, no soy tan imbécil, pero sí consideré que mis padres y mis hermanas tenían derecho a saber por qué, de repente, su hijo y hermano iba a separarse. Creé un grupo pequeño con ellos y con la hermana de Isabel, que siempre había estado muy unida a mí. Les escribí que antes de que llegaran rumores prefería que supieran lo que había pasado. No mandé el video entero, solo una captura en la que se ve a Isabel y a Raúl muy juntos, con el contexto suficiente. Expliqué que llevaba meses sintiendo cosas raras y que ahora tenía la confirmación. Mi hermana Sara respondió en mayúsculas, preguntando si estaba bien, mi madre me llamó al momento llorando, mi suegra me escribió en privado diciendo que hablaría con Isabel, que no entendía nada. Yo iba contestando con frases cortas, notando que la rabia se mezclaba con una especie de vacío. Isabel y yo tuvimos nuestra primera conversación larga esa tarde, en la cocina. Martina estaba en el cuarto viendo dibujos, ajena a todo. Ella intentó agarrarse a cualquier cosa que sonara a arreglo. Dijo que había sido un error, luego que había sido una fase, luego que estaba confundida. Yo le iba desmontando cada frase con datos. Le recordé los mensajes de la reserva, las fotos, la frase del video de que todos ya lo sabían. Le pregunté si había estado con Raúl en nuestro piso alguna vez. Bajó la mirada y dijo que una tarde en la que yo estaba en Madrid por trabajo, habían venido a tomar algo y que se les había ido de las manos. Ese detalle físico, la imagen de ellos dos en nuestro salón, fue otro mini terremoto dentro de mí. Respiré hondo para no decir nada que luego pudiera usar en mi contra. Le indiqué con calma que había hablado con un abogado esa misma mañana. No era mentira. A media mañana, entre transferencia y transferencia, había pedido cita urgente en un despacho del centro. Me recomendaron recopilar pruebas, actuar con frialdad, no salir de casa sin un acuerdo, pensar en la custodia de Martina. Le dije a Isabel que pensaba iniciar una separación de mutuo acuerdo, que no quería convertir aquello en una guerra, pero que tampoco iba a hacer de mártir. Ella se derrumbó de golpe, se agarró a la encimera para no caerse. Dijo que Raúl ya le había dicho que no pensaba dejarlo todo, que al final él estaba bien solo, que lo suyo era una historia bonita pero complicada. Oír eso, que ni siquiera era una historia épica, solo un lío barato que encima se le venía abajo, fue un giro cruel que no pude evitar saborear un poco.
La última parte de mi pequeña venganza vino casi sola. Resulta que Raúl daba clases en una academia deportiva para chavales y a menudo se presentaba como el amigo de la familia, el tío enrollado. Mi cuñado llevaba a su hijo allí. Yo no envié ningún video al grupo de padres ni nada así, pero sí llamé a mi cuñado y le conté todo con calma, dejando claro que no esperaba que hiciera nada, solo que supiera cómo se comportaba el entrenador al que dejaba a su hijo. Al cabo de un rato me escribió diciendo que había sacado al crío de la academia y que Raúl le había mandado un audio larguísimo justificándose. Cada pequeño impacto que recibía esa pareja improvisada me hacía sentir un poco menos impotente. Esa noche, cuando el abogado me llamó para decirme que ya tenía preparado el borrador del convenio y que solo faltaba decidir quién se quedaba con el piso y cómo organizábamos la custodia, supe que la fase de la rabia pura se estaba transformando en otra cosa. Y que faltaba todavía la conversación definitiva con Isabel, la de verdad. La última conversación importante con Isabel la tuvimos 4 días después, en el salón del piso que todavía compartíamos. Martina se había ido a dormir a casa de sus abuelos, por primera vez con una excusa vaga de que el cole organizaba una excursión temprano. En realidad yo no quería que estuviera escuchando puertas cuando habláramos de cosas que a un niño no le tocan. El ambiente en casa llevaba días siendo raro. Compartíamos techo pero casi nada más. Desayunos en silencio, mensajes prácticos, turnos para ducharse, cada uno mirando una pantalla distinta por las noches. Mi cuerpo empezaba a notar el desgaste. Me dolía la espalda, dormía mal, me despertaba con la mandíbula apretada. Pero al mismo tiempo había una especie de claridad nueva. Esa tarde coloqué el borrador del convenio en la mesa baja del salón. 2 copias, un bolígrafo, un vaso de agua. Isabel se sentó enfrente, con la cara hinchada de no dormir bien. No llevaba maquillaje, y me di cuenta de que hacía años que casi no la veía así a la luz del día. Dijo sin rodeos: ¿de verdad quieres acabar con esto ya, Gabriel? Yo contesté que lo que había querido evitar toda mi vida era exactamente esto, pero que ella había cruzado líneas que no se deshacen con un par de lágrimas. Le expliqué punto por punto lo que habíamos puesto el abogado y yo: piso para venderlo y repartir, custodia compartida de Martina con semanas alternas, pensión organizada para que a la niña no le faltara nada, cuentas separadas desde ya. Cada vez que yo decía una frase, Isabel respiraba hondo antes de responder, como si cada palabra fuera un golpe. Hubo un momento en el que casi se me descolocó todo. Fue cuando ella dijo que estaba dispuesta a cortar con Raúl, a cambiar de trabajo, a ir a terapia de pareja, a hacer lo que hiciera falta con tal de que yo le diera otra oportunidad. Me miró fijamente mientras lo decía, con los ojos rojos pero sin llorar. Durante unos segundos, te juro que tuve un flash de toda nuestra vida juntos, las vacaciones con Martina, los domingos de partido, las tonterías compartidas. Noté un tirón en el pecho, una especie de deseo de que todo aquello no hubiera pasado. Pero luego me vino a la mente la escena del bar frente al mar, la frase de Raúl diciendo que ya lo sabían todos, la voz de Isabel riéndose mientras se besaban. Y no pude. Le dije que no. No grité, no hice teatro. Simplemente dije: Isabel, yo no puedo volver a mirar tu cara y pensar que solo eres mi mujer. Ahora cada gesto tuyo viene con subtítulos que no quiero leer. Lo nuestro ya no es un problema que se arregle con voluntad. Es otra cosa. Si quiero reconstruirme, tiene que ser sin ti. Esa frase fue un pequeño clímax interno, algo que llevaba días masticando y que por fin salía. Ella se tapó la cara con las manos por primera vez desde que todo empezó y se echó a llorar de verdad, sin control. Me levanté instintivamente para acercarle un pañuelo, me temblaba la mano. La contradicción de seguir queriendo cuidar a alguien que te ha destrozado es una de las cosas más raras que he sentido. Cuando se calmó un poco, me soltó un último dato que todavía me removió más. Dijo que Raúl llevaba 3 días sin contestarle.
Que después de nuestra escena en el bar, él se había puesto a la defensiva, que le había dejado claro que no quería líos de abogados, que igual era mejor que se tomaran un tiempo. En otras palabras, que se estaba borrando. Ella me miró casi con vergüenza mientras lo contaba. Eso subió las emociones a otro nivel. Porque en el fondo confirmaba lo que yo ya intuía, que ella había arriesgado un matrimonio y una familia entera por alguien que ni siquiera estaba dispuesto a sostenerle la mirada en el desastre. No me dio ningún placer decírselo, pero sí le dije que esa era otra razón para no volver a intentarlo yo, que no pensaba ser la red donde cayera cuando el otro se hiciera humo. Al final de la conversación, después de horas, Isabel cogió el bolígrafo. Firmó el convenio con la mano temblorosa. Yo firmé después, notando un peso físico en la muñeca, como si estuviera cerrando un capítulo de 20 kilos. Ella preguntó: ¿y ahora qué? Le respondí que ahora tocaba decírselo a Martina de la forma más honesta posible para su edad, organizar cajas, turnos, cambios de domicilio. Que yo ya tenía visto un piso de alquiler cerca del cole, que me iría en cuanto tuviéramos fecha de notaría. Ella tragó saliva, asintió despacio. Nos quedamos los dos en el salón, en silencio, con las dos copias firmadas encima de la mesa. Y yo, por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido a la aceptación, mezclada con un miedo enorme a la primera noche solo. Te cuento esto unas semanas después de aquella firma, desde el salón de mi nuevo piso de alquiler, a 10 minutos andando del colegio de Martina y a media hora en metro del antiguo barrio. Es un piso más pequeño, con paredes blancas todavía vacías y un sofá barato que ya se está adaptando a mi forma de tirarme encima. La primera noche aquí fue rara. Cuando cerré la puerta por dentro con la primera caja en las manos, el silencio me pegó fuerte. No había ruido de lavadora, ni dibujos de fondo, ni teclas de portátil de Isabel trabajando en la mesa del comedor. Solo yo, las cajas, y el eco de mis pasos. Me preparé una tortilla a medias, se me quemó un poco, y aún así me la comí entera, porque era la primera cena de mi nueva vida, por cursi que suene. Con Martina estamos encontrando un equilibrio. Le contamos la separación los dos juntos, en el salón de siempre, sin mencionar vídeos ni bares ni nombres. Le dijimos que mamá y papá habían decidido vivir en casas distintas pero seguir cuidando de ella igual que antes. Se puso a llorar, claro, preguntó si era culpa suya, cosa que duele más que cualquier infidelidad. Nos costó que entendiera que no, que hay cosas entre adultos que no dependen de los niños. Ahora pasa semanas alternas conmigo y con Isabel. En mi casa tenemos ya un espacio para sus dibujos, su pijama de unicornio, sus libros del cole. Yo sigo llevando y recogiendo del colegio siempre que puedo. Cada vez que la dejo en la puerta y me voy caminando solo, noto la ausencia del resto, pero también una especie de alivio raro al saber que dentro de esta casa nueva las reglas las pongo yo. De Isabel sé lo justo. Sigo viéndola cuando hacemos los cambios de Martina o cuando hay que firmar algo. Está más delgada, más seria. No sé si sigue hablando con Raúl, no se lo pregunto. Hubo un día que me envió un mensaje largo diciéndome que estaba yendo a terapia, que estaba intentando entender por qué había hecho lo que hizo, que si algún día podía perdonarla aunque no volviéramos. Le dije que me alegraba de que buscara ayuda, que por mí mientras no dañara a Martina me daba igual con quien se acostara o dejara de acostarse, y que el perdón era otra cosa, que llegaría o no con el tiempo sin promesa de nada. Eso fue todo. Desde entonces hemos mantenido un trato correcto, casi administrativo, con algún momento más humano cuando la niña se pone mala o cuando hay que improvisar algo. En cuanto a Raúl, lo borré de todas partes. Número bloqueado, redes fuera, fotos antiguas del verano eliminadas. No he vuelto a coincidir con él en persona. Sé por comentarios de familia que la academia en la que trabajaba ha tenido que cambiar horarios porque varios padres se dieron de baja de golpe y que él ahora se va más por su cuenta. No me produce satisfacción ni pena.
Es como si me hablaran de un vecino de hace años al que dejé de saludar. Mi energía ya no está en él. Está en reconstruir mi rutina, en aprender a estar solo en casa sin que se me caiga el techo encima, en aceptar que la imagen de aquel beso en el puerto forma parte de mi historia pero no define todo lo que soy. Lo que he aprendido, si te sirve de algo, es que uno se cree preparado para cualquier cosa hasta que ve a su pareja besando a otro en la pantalla del móvil de su madre. Y que luego, cuando pasa el shock y la rabia y las ganas de romper cosas, queda el trabajo pequeño y constante de rehacer la vida día a día. No hay frases motivacionales ni música épica. Hay llamadas al banco, conversaciones incómodas con la familia, cajas que se llenan y se vacían, firmas en papeles que nunca pensaste que firmarías. Hay noches malas en las que el video vuelve a la cabeza y te cuesta dormir. Y hay otras en las que, de repente, te descubres viendo un partido en la tele de tu piso nuevo, con una cerveza en la mano, y te das cuenta de que llevas media hora sin pensar en Raúl ni en Isabel. Supongo que eso es lo que me espera a partir de ahora, más de lo mismo. Poco ruido, mucha adaptación, aprender a ser Gabriel Navarro sin ser solo el marido de nadie. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera habido móvil, ni video, ni chat de familia. Igual habría seguido años sin enterarme de nada. Y aunque me haya dolido como una patada en el pecho, prefiero vivir con la verdad incómoda que con una mentira cómoda. Desde este piso pequeño, con el mar de la Malvarrosa a una línea de metro, esa es la única certeza que tengo clara. Y con eso, de momento, me basta para seguir.